Pregúntele al que tiene ahí a su lado, ¿cuál es tu ministerio? Pregúntele ahí, ¿cuál es tu ministerio? Ahora pregúntese usted a sí mismo, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? Aquí en los versos 4 y 5 vamos a ver el motivo del ministerio de Tito. Así que, pero vamos a recordar brevemente que bíblicamente todos somos creación, ¿sí o no? Sí. ¿Pero todos somos hijos? No. Pero de creación usted puede pasar a ser hijo, que el Señor lo adopte a su familia. Y cuando usted ya es hijo, o puede ser un hijo desobediente y rebelde, o puede ser un hijo obediente y que sigue las normas y las reglas, los estatutos, los principios, los mandamientos del Señor. Así que si somos hijos, podemos ser hijos obedientes o siervos obedientes. También podemos ser ministros y vamos a hablar de esto. Así que veamos capítulo 1, verso 4, ahí de Tito. Dice así: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El domingo pasado vimos que Tito era un griego que se convirtió por medio de la predicación del apóstol Pablo. ¿En qué ciudad? ¿Quién recuerda? En Antioquía. ¿Cuál de todas? ¿De Pisidia o de Siria? De Siria. Así que Pablo aquí va a llamar o llama a Tito de diferentes maneras. Le llama hermano, le llama verdadero hijo en la común fe, le llama compañero, le llama colaborador suyo y es mencionado en varias de sus cartas. El domingo pasado dijimos que la que más es mencionado es en la carta a los Corintios. Y ahí es donde Tito invirtió gran parte de su ministerio. Lo encontramos en 2 de Corintios 2:3, lo encontramos en 2 de Corintios 7, si quiere acompañarme ahí solamente para ver un ejemplo. Capítulo 7 de 2 de Corintios, versos 6 y 7. ¿Qué dice? 2 de Corintios 7, 6 y 7. Dice así: pero Dios, que consuela a quienes, a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces, ¿para qué utilizó el Señor aquí en Corintios, a los Corintios? Para consolar, pero ¿quién es el que consuela? Es el Señor. Pero lo hace a través de ¿quiénes? De sus ministros, de sus hijos, de sus siervos, de sus hijos obedientes. Continuemos ahí en el 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. Y note esto, entonces consuela con el consuelo que el Señor da. Y sabemos que el Consolador, el Espíritu Santo, es para todos, pero es a través de sus hijos obedientes que el Señor puede consolar, animar, fortalecer a otros. Continuemos leyendo ahí el 7. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces el hermano Tito llegó no solamente con su presencia a confortar, a consolar, a animar, a ser de ánimo, sino que también para hacerles saber el gran amor, el gran afecto que los hermanos en Cristo, que la familia debemos tener los unos para con los otros. Ahí dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Pero aparte también de mostrar el amor, el cariño, vuestro llanto. O sea que también como cristianos a veces hay que compartir en los dolores, en las tristezas, en las dificultades. Y luego dice vuestra solicitud por mí. O sea que a través de Tito, él estuvo presto, solícito para mostrar lo que los hermanos no podían mostrar físicamente. Ellos lo hicieron a través del hermano Tito. De manera que me regocijé aún más. Y ese es uno de muchos ejemplos. Entonces nuevamente Pablo a Tito lo considera hermano, hijo en la fe. También alguien que consuela, alguien que anima, alguien que muestra afecto, también llorando, sobrellevando los unos las cargas de los otros,
y solícito. Pero me encanta también en otros textos y en combinado con esto, que él se mostró genuino en este interés de ayudar, no por ganancia deshonesta, sino genuinamente, verdaderamente. Es más, lo llama hijo verdadero en otras partes también, si continuáramos leyendo. Pero también Tito es mencionado a los hermanos Gálatas, porque también impactó a los hermanos allá en Galacia, en el capítulo 2 lo encontramos. Y también Pablo le menciona a Timoteo, a otros de sus hijos amados en la fe, se lo menciona también en su carta a ellos. Así que, ¿quién era Tito? Colaborador del apóstol Pablo, compañero, alguien que colaboraba con él. Pero más importante, era tanta la dedicación de Tito que Pablo le confió una misión delicada, y la mencionamos el domingo pasado. ¿Cuál? La de desarrollar a otros líderes en la comunidad cristiana, tanto en Corinto como en la isla de Creta. ¿Y cuál era su tarea? Prácticamente corregir las deficiencias. Y vamos a hablar de esta frase, ¿qué significa corregir las deficiencias? Pero algo que me llama la atención del apóstol Pablo, aparte de lo mucho que el Señor lo utilizó a través de su obediencia, Pablo invertía en otros, y en especial en los jóvenes, tanto los jóvenes en la fe como en los jóvenes de edad, como en Timoteo, como con Onésimo, como con Juan Marcos, y aquí Tito y otros. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:2, también a él le nombra verdadero hijo en la fe. Y en 1 Corintios 4:17 le menciona mi hijo amado, y también le agrega ahí mi hijo amado y fiel, porque era un fiel ministro, el hermano Timoteo, un joven dedicado ahí a la obra del Señor. Pero cuando Pablo le escribe a Filimón en el capítulo 1, verso 10, también menciona que Onésimo es su hijo y que lo engendró él en prisión. Entonces, hijos amados son personas en quien usted ha invertido tiempo, energías, recursos, sudor, a veces hasta sangre, por decirlo de esta manera, sufriendo con ellos. Es como cuando somos padres, hermanos, qué hermoso tener hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos. Pero cuánto dolor también hemos pasado, cuánto sufrimiento, cuántos desvelos, trasnochadas, ¿verdad? Pero ¿los cambiaríamos por algo en el mundo? Se ha dicho que un hombre o una mujer con dificultad daría su vida por otra persona. Pero ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su propio hijo o su propia hija por un hermano aquí en la iglesia? Creo que aunque nos amamos los unos a los otros, ninguno de nosotros diría, ¿sabe qué, hermano? Yo pongo la vida de mi hijo. Pero ¿qué fue lo que nos mostró el Señor, verdad? Esto mismo. Pero aquí Pablo está diciendo, estos son mis hijos en quien he invertido. No está hablando literalmente que Él los engendró físicamente, sino espiritualmente. Así que Tito, hijo en la común fe, un hijo genuino, un hijo verdadero en la fe común del pueblo de Dios. Que esto nos hace la hermandad, la familia de Dios, la casa de Dios. Y tanto de los gentiles como de los judíos, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que un día ante el Señor estaremos parados ante Él. ¿De dónde? ¿De quiénes? De todo lengua, pueblo, tribu y nación. Y que de todas va a ser un solo pueblo, ¿verdad? Así que ya no necesitaremos el inglés, el español, el quechí, el quiché, el cachiquel, el quechua. Que por cierto, estén orando, viene un hermano que me trae Biblias en quechí y unos himnarios también. Así que Dios primero llegarán acá pronto. Pero ya no habrá necesidad de idiomas, porque nos vamos a poder entender. Pero en este momento somos una sola familia. Vaya conmigo ahí a 2 de Pedro 1:1, hacia adelante unas paginitas. 2 de Pedro 1:1. Ahí nos habla de una fe que tenemos
todos, no importa si eres judío o gentil. Dice así, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué cosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que nosotros los judíos habíamos alcanzado esta fe, pero ustedes también los gentiles tienen la misma. O sea que no son fees diferentes, lo que nos une es una sola fe, una familia. Ahí más adelantito también, si lo quiere buscar en Judas capítulo 1, solamente es un libro y un capítulo, ahí antes de Apocalipsis, Judas 1:3 dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de ¿qué cosa? De nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que los santos, usted y yo tenemos una fe común que nos une. Pero aquí esta palabra es muy interesante porque usted y yo entendemos la palabra común de diferentes maneras. Aquí en el griego la palabra común es koinos. Y usted quizás ha escuchado la raíz de esta palabra. Aquí no está diciendo que esta fe es común y corriente en el sentido que no vale o que no sirve, sino que es común en el sentido de la unión común que tenemos. El denominador común, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Sí, lo podemos decir de esta manera. La unión común, es una frase compuesta, una palabra compuesta, es donde también obtenemos comunión, usted y yo. Entonces la comunión en Cristo, tanto el judío como el gentil estamos unidos en esta comunión o una unión común en Jesucristo. Esta misma raíz de koinos, común y comunión, es donde usted y yo obtenemos la palabra compañero, comunidad, compañerismo, compadre. En México usamos esta palabra, ¿verdad? Compadre. O sea que estamos unidos en un propósito, en una meta, juntos. Literalmente, alguien quien coopera con el Padre en este aspecto. Entonces, de ahí también nosotros los que venimos de trasfondo Centro, México y Centroamericano, también tenemos la palabra padrino, que de ahí, que viene de la misma raíz de compadre, que también es la raíz de la palabra koinonía, que la conocemos para qué cosa, ¿qué es koinonía? Comunión, compañerismo, esta unión, ¿verdad? Así que no solo común fe, también hay algo más que nos dice ahí en el 4, ¿verdad? A Tito, verdadero hijo en la común fe, aparte de la común fe, sino también ¿qué cosa? Gracia, misericordia y paz. Y esta es una manera muy típica y usual del apóstol Pablo de saludar a sus hijos verdaderos en la fe. En este caso a Tito, a Timoteo y algunos otros en las cartas pastorales. En el Nuevo Testamento tenemos prácticamente 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, y de esas 4 van dirigidas a personas. Tito es una de ellas, primera y segunda de Timoteo es otra, y Filimón es otra que va escrita a personas. Las otras van escritas directamente a una iglesia, pero de las 4 que van dirigidas a personas, 3 se les conoce como las epístolas pastorales. Pero ¿cuál es el ministerio de Tito? Aquí lo vamos a ver enseguida. Pero en 2 de Timoteo 1, 2, le dice Pablo a Timoteo, si lo quiere leer ahí conmigo también, unas paginitas hacia atrás, o hacia enfrente. ¿Dónde están? Hacia atrás, ¿verdad? Vea 1 de Timoteo 1, 2. Sí, 1 de Timoteo 1, 2. A Timoteo, ¿cómo le dice? Verdadero hijo en la fe. ¿Y qué le desea también? Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre
y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora sáltese a 2 de Timoteo 1:2 también, a la segunda carta. Note cómo lo saluda nuevamente. 2 de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, ¿qué le desea? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así que no solamente Pablo con Tito, sino que Pablo con Timoteo, a estos dos y a otros hermanos los trata como a hijos, colaboradores, colaborando, trabajando como compañeros hombro a hombro, haciendo ¿qué cosa? Proclamando su común fe, lo que los une a Jesucristo, la salvación, el evangelio, haciendo la tarea en este aspecto. Así que Pablo en varias ocasiones, en acorde a las cartas que tenemos, envía a Tito a corregir deficiencias. Pero ¿qué significa esto de corregir deficiencias? Y lo vamos a desglosar, Dios primero, aquí en unos segunditos. Pero prácticamente se puede traducir de esta manera. Sí, ve a hacer esta misión, una tarea especial, pero ve a ayudar a esta iglesia. Ya vimos ahí en 2 de Corintios capítulo 7, verso 8, que fue a consolar, fue a animar, fue a llorar con ellos, a mostrar afecto, a celebrar juntos y mucho más. Pero sabemos que Pablo y Tito viajaron en varias ocasiones juntos. En el caso, Gálatas 2:3 nos dice que viajaron juntos a Jerusalén. Y Gálatas 1:5 nos dice que viajaron juntos a Creta. Porque aquí vamos a ver en el siguiente versículo de primera de Tito, en Tito 1:5, que le dice, por eso te dejé en Creta. Y para poder dejarlo, pues y él no era de allí, tuvo que haber viajado con él allí, ¿verdad? Pero Pablo dejó a Tito en la isla, y esto es lo que significa corregir las deficiencias, para guiar, para desarrollar a nuevos líderes, a ayudar a las iglesias a madurar, a los cristianos, escúchenme aquí hermanos, a los cristianos que llevaban más de 30 años de conocer a Cristo y algunos no habían llegado al punto de madurar y tomar la tarea de ayudar a la iglesia a madurar y seguir adelante. Por eso te dejé. Yo no pude lograrlo todo al estar ahí contigo, pero lo dejé comenzado. Y las deficiencias, esto significa añade a lo que yo inicié, completa la tarea que yo inicié. Yo lo dejé deficiente porque no la pude terminar en su totalidad por el corto y poco tiempo que pude pasar ahí. Así que desarrolla a nuevos líderes, así como yo he invertido en ti siendo joven, tú invierte en otros. Y la próxima semana, si el Señor permite, vamos a ver aquí cuáles son las cualidades, las capacidades, las características, el carácter, etcétera, de los hermanos que deben ser nombrados a estas posiciones. Pero Pablo invierte en Tito. La última vez que Pablo menciona a Tito es a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:10, cuando Tito se va para Dalmacia. Y el domingo pasado dejé la inquietud, porque en esta lista Pablo comienza a decir, fulano me abandonó, sultano se fue para, ¿se acuerdan de Demas? ¿A dónde se regresó él? Demas, ¿qué amó más? Al mundo. O sea que se regresó al mundo en lugar de continuar firme y fiel, como le dice Pablo a Tito y a Timoteo, hijos verdaderos, o sea que son genuinos, fieles, siervos de Dios. Pero Tito se fue para Dalmacia. Y la inquietud que dejé, ¿abandonaría el ministerio o fue donde fue a terminar su carrera ministerial? Y Dalmacia es lo que se conocía antes, antes se conocía como Dalmacia, después llegó a ser la Yugoslavia, que ahora se le conoce como Serbia y Montenegro, en esta zona que queda al norte de la isla donde él estaba en este momento cuando Pablo le está escribiendo. Pero aquí estamos en el 4, ¿verdad? A Tito, 1:4 de Tito, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Pero hablemos brevemente, y va a ser mencionada en el siguiente versículo, en el 5, Creta. Pero Creta ha existido por un buen tiempo también. Es más, Creta está mencionada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se le conocía como Caftor, esta isla. Usted la va a encontrar en Deuteronomio 2.23, esta isla mencionada. Jeremías 47.4 la menciona y Amós 9.7. Pero hoy todavía se le conoce como Creta. Adicionalmente, otros le nombran Candia a esta isla. Pero esta isla vamos a ver que tenía aproximadamente entre 90 a 100 ciudades diferentes. Pero ¿por qué Pablo lo va a dejar o lo dejó ahí en Creta? Bueno, a Tito, perdón. ¿Tito tenía la habilidad para liderar? Sí. Y lo hacía con pronta solicitud y amor y cariño. Y por tanto Pablo, por eso le va a dar la responsabilidad de continuar la obra allí en Creta. ¿De qué cosa? De instalar líderes adicionales, también alentando a otros, animando a otros a que usen sus habilidades, sus talentos, sus dones, lo que Dios ha puesto, y que ahora estén dispuestos a tomar la rienda de liderar y de servir en otro nivel. Así que Tito era un verdadero hijo del Evangelio, como lo era Timoteo. Se convirtió a la fe, ya lo mencionamos, ¿verdad?, por medio del ministerio de Pablo. Pero esa relación va a permanecer como padre a hijo, trabajando, colaborando, hombro a hombro. Pero hombro a hombro no siempre significa que van a estar en el mismo lugar. Es más, por ejemplo, el domingo pasado mencionamos que Tito no es mencionado explícitamente por nombre en el libro de los Hechos, pero sabemos que está presente basado en otras cartas. Por ejemplo, vaya a Hechos 15:2 brevemente. No está mencionado explícitamente, pero implícitamente está ahí. Hechos 15:2. ¿Ya lo tenemos? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pero ¿cuál cuestión están tratando aquí? ¿Quién se acuerda de qué cuestión se trataba aquí? Sabemos que implícitamente había un grupo de judíos que estaban forzando a todo gentil, a todo griego que se había convertido al cristianismo, que tenía que pasar por un proceso. ¿Cuál era este proceso? ¿Quién recuerda? La circuncisión. Entonces, pero nadie conocía mejor este tema que el apóstol Pablo y Tito. O sea que Tito había sido discipulado por el apóstol Pablo, y él fue uno de los ejemplos que no tuvo que circuncidarse, porque se le dio a entender de que el evangelio es para todos y que no se trata de la circuncisión física, sino la del corazón. Entonces se utilizó al hermano Tito como un ejemplo para esto, y por eso también él está corrigiendo estas deficiencias a los judíos que estaban en Creta y en Corintios, que querían forzar a otros si ustedes van a ser parte de la iglesia, van a tener que pasar por este proceso. No. Esto ya se aclaró, y esto era parte del asunto que se iba a tratar ahí, pero no lo menciona por nombre ahí explícitamente, pero sabemos que basado en otros textos que se trata aquí de Tito. Pero Tito, aunque se convirtió por la predicación del apóstol Pablo, rápidamente comenzó a madurar, como presbítero, como líder, como anciano, aunque no tenía mucho tiempo de conocer a Cristo. Pero va a ser algo raro, porque el ejemplo y las características, el carácter, el comportamiento del que debe ser nombrado a estas posiciones, que vamos a ver Dios primero la próxima semana. También vemos que a Timoteo se le dice que no sea un neófito, de nuevo, que no sea un principiante, que no sea verde. A veces creo que el dicho se dice en inglés, en español, que no sea un novato.
en este aspecto. Pero ¿cómo llega una persona a madurar y a ser anciano? Bueno, es lo que vamos a intentar desglosar la próxima semana. Pero este hermano Timoteo, como presbítero, maduró rápidamente, quedando a cargo de la iglesia de Creta o de las iglesias, aunque él era un griego, era de padres gentiles, era incircunciso. Y anteriormente su familia residía en Antioquía de Siria. Es más, también lo vemos que el apóstol Pablo lo pide encontrarse más hacia el norte en una de las ocasiones, y no sabemos si sí se terminaron viendo en esa zona o no. Pero sabemos que Tito estaba con Pablo y Bernabé ahí en Hechos 15:2 cuando subieron juntos a Jerusalén para suplicar esto de la libertad de los gentiles. Pero nuevamente no se menciona directamente por nombre, acompañando al apóstol Pablo siempre, pero era compañero de milicia en el ministerio del apóstol Pablo como colaborador, y por eso se le confió diferentes tareas de hacer. También sabemos que durante una de las estadías del apóstol Pablo, que duró aproximadamente casi 3 años en Éfeso, Tito estaba ahí por parte del tiempo, porque vemos que el apóstol Pablo deseaba haberse encontrado con él, pero aparentemente se encuentran más tarde ahí apoyando a las iglesias griegas. Y por eso no había nadie mejor que el hermano Tito para estar en esta isla que estaba ahí al sur de Atenas, donde pertenecía a los griegos. Y el hermano Tito conocía bien estas costumbres, y él podía decirle: sabes que yo no me tuve que circuncidar, por lo consiguiente ustedes no, lo más importante es la circuncisión del corazón. Pero Pablo, observando a Timoteo, su fidelidad, su labor, su trabajo, la habilidad de administrar y ayudar, porque también Pablo le dio una tarea de hacer la recolecta para ayudar a los necesitados, y él llevó esto a cabo. Y después el apóstol Pablo puede entregar esta ofrenda que se coleccionó. Pero si se le puede confiar las finanzas, se le puede confiar la administración, es de buen carácter, de buena conducta, de buen comportamiento, etcétera. Entonces tenía varias habilidades. Era amable para con los hombres y para con las mujeres, o sea que desarrollaba a otros en ayudarles a madurar. Por lo consiguiente, es el indicado de que se quede en Creta. Pero parte de su experiencia vino al ayudar a las iglesias de Corinto. Y aunque en esta zona en un tiempo era una de las iglesias más grandes y afluentes, y fue una de las que fue fundadas por el apóstol Pablo, de repente se le tornaron al apóstol Pablo, desgarrándolo, dividiéndose, peleándose, formando diferentes partidos, y el apóstol Pablo sufriendo ahí, siendo perturbado, y había desórdenes morales en la iglesia entre los miembros, y él no puede estar ahí presente, y por eso manda a Tito: ve a ayudar a corregir las deficiencias que hay ahí, ayúdales a madurar, ayúdales en este aspecto. Pero en esta congregación de los corintios había grandes influencias tanto de griego como de los judíos. Entonces había diferentes celos y divisiones, etcétera. Pero ve allí, ayúdales en esta labor. Vaya a ver un ejemplo ahí conmigo en 2 de Corintios 8, por favor. Solamente unos 2 versos ahí. 2 de Corintios 8, 16 y 17. Si me gana, me lo lee, por favor. Pero gracias a Dios que puso en el corazón. ¿De quién? De Tito, ¿verdad? La misma solicitud Por vosotros, ¿verdad? Para la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Gracias, hermana. Entonces Pablo está escribiéndole a los corintios, los hermanos ahí, que da gracias a Dios que le puso en el corazón de quién.
de Tito, la misma solicitud por vosotros. O sea que el mismo aprecio, cariño y amor que yo tengo por ustedes como iglesia, Dios mismo se la puso en el mismo corazón de Tito. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito. En otra vez, Pablo observó de esto del hermano Tito, estaba pronto para servir. Hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar en el ministerio? Bueno, se notó la fidelidad en lo que estaba haciendo, estando muy solícito. Pero lo hizo porque el pastor o el misionero lo mandó que lo hiciera. No, dice, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Hermano, yo voy, pero si me paga el pasaje y me da para los gastos en el camino y me da un salario. O hermano, yo voy, pero con estas condiciones. Algunos. Pero aquí, ¿cómo lo hizo Tito? Por su propia voluntad. ¿Y quién le puso esto en el corazón, esta solicitud? Fue el mismo Señor. Pero el hermano Pablo puede observar, este hermano está creciendo, está animando, está exhortando, tiene este cariño, amor. No llegó ladrando órdenes diciendo, aquí me pusieron a mí en esta posición y se me va a hacer caso a mí. No, sino que lo hizo con amor, con cariño, con ternura. Sí, hay exhortación, pero él mismo había sido exhortado. Y podemos exhortar a otros, pero ¿cómo se nos pide que lo hagamos? Con amor, ¿verdad? Así que, sí, en otras ocasiones Pablo lo envió como delegado para restaurar el orden. En otras ocasiones para introducir disciplina y santidad. Pero Tito cumplió las tareas con tacto, con amor, con cariño, con ternura. Sí, con firmeza en ciertos aspectos. Entonces, buen administrador, era prudente, sabio en sus tratos. Y eran misiones difíciles de ir a lidiar con cosas fuertes. Y ya mencionamos también, pudo ser honesto cuando se le entregaban ofrendas monetarias, que no eran para él, eran para ayudar a los santos en Jerusalén, que estaban pasando por una pobreza extrema, una dificultad, los judíos pobres de Jerusalén. En un tiempo estos judíos ayudaron a otros, pero ahora ellos necesitaban la ayuda. Y qué interesante ahora que son los griegos que están ayudando a los judíos. Cuando los judíos primero salieron a compartir el evangelio y ayudar a otros. Y ahí se ve la hermandad, porque en estos tiempos a veces un judío no quería tener a un griego o un gentil en su casa, o viceversa. Pero ahora aquí se ve esta hermandad. También en Corintios, si no me equivoco, ahí el apóstol Pablo les da gracias porque algunos se sacrificaron y dieron aún más allá de lo que podían, ¿verdad? Y no se les tenía que pedir. De vez en cuando sí se les pedía, pero nuevamente se le pudo confiar mucho aquí al hermano Tito. Así que los servicios, su fidelidad de él, su ministerio, ayudó mucho. Tanto materialmente porque invirtió de su tiempo, de sus recursos, de sus energías, ayudando, llevando ofrendas, etc. Pero su fidelidad, su carácter, su comportamiento, y nuevamente estas características las vamos a ver después. Pero a veces es fácil ayudar a uno de la propia familia carnal, pero ayudar a los extranjeros, a personas extrañas que nunca has conocido, que nunca los has visto, pero sentir ese amor y cariño que nos une porque tenemos una común fe, una gracia, una misericordia misma, una paz misma del mismo Dios, de quien procede, Él es la fuente de todo esto. Esto es lo que nos une. En los tiempos bíblicos, muchos maltrataban a los cristianos porque dicen, mira, son se me fue la palabra en español, pero porque se han casado entre ellos mismos, se llaman hermanos y hermanas, porque no entendían que la salvación común, nuestro Padre es el mismo, pero pensaban que eran familiares en el sentido porque se habían carnales, sí, pero buscaba una palabra que se me fue, sí.
que los acusaban de ser, que se casaban entre ellos mismos, ¿verdad? Pero bueno, continuemos ahí. Entonces Tito voluntariamente hizo muchas cosas. En otras ocasiones, comisionado por el apóstol Pablo, a hacer ciertas tareas, y las hizo con éxito. Aproximadamente 9 años pasaron juntos como parte del equipo, liderando juntos, sirviendo juntos, aprendiendo los unos de los otros, siendo discipulado, sirviendo a las diferentes comunidades cristianas, a las diferentes iglesias. Y entramos aquí al verso 5 de Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, esta es una isla populosa en este momento, para que corrigieses, y esta palabra otra vez añadieses, se puede traducir de esta manera, lo deficiente, en otras palabras, lo que falta. Añadieses lo que falta, y establecieses. Esto de establecer aquí es nombrar o poner en posición de autoridad. ¿A quiénes? Ancianos. Y esta palabra ancianos a veces la vamos a encontrar como ancianos, a veces como presbíteros, a veces como líderes, hombres maduros, de experiencia y con juicio sazonado. ¿Dónde? En cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí aparentemente no solamente la palabra mandé es como te instruí y como está preordenado por el Señor. O sea que a veces nosotros te ordeno esto, otra vez no es ladrar órdenes, sino como a que lo hagas organizado, ordenadamente. Al cristiano se le anima a andar, a vivir ordenadamente, no desordenadamente, y en este caso por orden de Dios, y vamos a ver cuáles son estas órdenes nuevamente la próxima semana. Pero por esta causa comienza aquí, por esta razón accionable. Esta razón requiere acciones por la causa de Cristo, pudiéramos decirlo, pero por este motivo, y aún nos va a detallar este motivo. Pero también, Tito, te dejé por esta causa porque eres confiable, porque eres amable, porque eres buen líder, o sea, sabes liderar, porque eres maduro y porque lo haces con devoción y estás presto y estás listo para cualquier tarea. Quizás salvemos algunos que estamos prestos para algunas tareas, pero a mí no me ponga a trapear ni a barrer, porque yo soy más maduro espiritualmente. No. El cristiano maduro está listo para toda buena obra, sea lo que sea y sea cuando sea. Por este motivo te dejé, porque eres confiable, porque eres amable, porque sabes liderar, porque eres maduro. Por eso te dejé atrás. No porque no te quería conmigo en otros lugares, ayudándome, sino porque había una tarea importante de completar, de añadirle allí. O sea que cuando yo salí de Creta, te dejé allí. Y nuevamente Creta estaba al sur de Atenas, Grecia, al norte. Es más, Creta, si usted mide en cualquier dirección hacia África, hacia Asia, hacia Europa, prácticamente está a la misma distancia de los tres lugares. Un lugar muy estratégico. Pero ¿cómo se llamaba en el Antiguo Testamento? Ya se me olvidó a mí. También comienza con la C. Para los que van anotando, ¿verdad? O pueden verlo en el video. Pero por este motivo. Así que aquí va a comenzar el carácter y requisitos de los líderes para los pastores. Aquí mencionados ancianos. También ¿cómo se les nombra? Obispos, presbíteros. Y son los mismos términos que Pablo utiliza intercambiablemente cuando le escribe a Timoteo también. Para que seas obispo, supervisor del rebaño. Para ser ejemplo se puede traducir. No supervisor otra vez el capataz que anda ladrando. Aquí yo no trabajo, el que va a hacer todo va a ser usted y lo va a hacer como yo digo. No, sino por medio de su ejemplo, supervisando, velando por los demás. Administrando la casa de Dios, se puede traducir
de esta manera para cuidar de los asuntos de la casa de Dios. Y también va a dar motivos más tarde que sean irreprochable, ejemplar, íntegro, buen ejemplo en toda la manera. Así que, ¿cómo? Y vamos a aclarar algo aquí, Dios primero, y espero que sea claro. No solamente la posición, sino lo que debe ser, cómo debe ser. Y hemos hablado de esto y lo mencionamos brevemente el domingo pasado. El conocer es importante, el saber en la cabeza, ahí están nuestras convicciones, y esto es importante, pero el ser es importante y el hacer es importante, y ninguno es más importante que los otros, los tres van de las manos. Por ejemplo, si yo les preguntara ¿qué pieza del carro es la más importante? ¿Cuál me dirían ustedes? ¿El motor? ¿Quién dice que el motor es el más importante? Ahí por ahí veo una mano. ¿Quién dice que las llantas son las más importantes? Todo es importante, hermano. Porque usted puede tener el mejor motor, pero si no tiene buenas llantas o no tiene llantas, ¿a dónde va? Pero usted puede tener las llantas más nuevas del año, todo terreno, y no tiene motor, ¿a dónde va? Pero puede tener buenas llantas, buen motor, buen carroza, ¿cómo se le nombra el cuerpo? Carrocería. Pero si no tiene gasolina, ¿a dónde va? O sea que se necesitan los componentes todos, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí no solamente que sea bueno en esto y en aquello, sino que se necesita para ser un siervo de Jesucristo, un ministro capaz de servir la palabra correctamente, y no solamente conocerla y poder exponerla, sino para vivirla. Porque si yo la expongo correctamente, pero no la vivo, ¿qué soy? Hipócrita. Pero si expongo la palabra de Dios, entre comillas, sin estudiarla y escudriñarla y conocerla, ¿qué me voy a sacar de la manga? ¿Qué voy a estar poniendo? Locuras que van a sonar bonitas a veces. Esto me lo reveló Dios en este momento y está fresco, que no está ni en la palabra del Señor. ¿Suena bonito? Sí. Para algunos. Pero ¿qué pista les ha dado ahí que no es bíblico? Que no está ni en la palabra del Señor. Y si no está en la palabra del Señor, hermanos, ¿es bíblico? No, aunque suene muy bonito y que uno se lo atribuye a Dios. Entonces vamos a hablar locuras, herejías, tonterías. Pero no es solamente una cosa o la otra, es importante las tres: el conocer, el ser y el hacer. Porque el conocer informa tus conocimientos, y hablamos que ahí están tus convicciones, pero en el corazón, ¿qué está? Las convicciones. Y esto te va a impulsar a la acción. Y por eso Pablo le dice a Tito: te dejé ahí porque puedo confiar en ti, porque eres un verdadero hijo en la fe, eres un verdadero cristiano, has sido ejemplar en las diferentes áreas, no solamente en conocer la palabra del Señor, en exponerla, en vivirla. Así que la conoces en espíritu y en práctica. Eres ejemplo en palabra y en obras, en palabra y acción. Y por eso te dejé, para que corrigieses. ¿Y qué le dije que significa en el griego esta palabra de corregir? Añadir. O sea que continúa la obra que ya está iniciada, que se ha iniciado. Yo quise añadir a esto, pero no tuve suficiente tiempo. Ahora te quedas para añadir a esto, a continuar la obra empezada por mí y por otros, poniendo derecho lo que está chueco, añadiendo a las cosas que faltan, lo que no pude terminar en mi corto tiempo estadía ahí en Creta. ¿Ya había cristianos en Creta? Lo sabía. Algunos de ellos habían escuchado la predicación de Pedro en el día del Pentecostés. ¿Quiere verlo? Vaya a Hechos 2.11. Hechos 2.11. Había de todo pueblo, de toda nación en este tiempo ahí, recordemos. Hechos 2.11 dice así. Porque la lista comienza ahí anteriormente en el 9, ¿verdad? Y en el 10. Y el verso 11, ¿quién dice que estaban ahí? Cretenses. ¿Y de dónde son los cretenses? De Creta. Y árabes.
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces ya había ahí, algunos regresaron a su isla. Ya también habían otros que no eran de Creta, judíos que habían salido a esta isla y vivían en este lugar. También y el número de los judíos era grande allí en Creta. Pero otros habían sido esparcidos por la persecución que se desató con la muerte de Esteban, y salieron para diferentes rumbos. Vaya conmigo ahí, regrese a Hechos capítulo 8, verso 4, y Hechos 11:9. Hechos 8:4. Porque esta era la costumbre de los cristianos, y aún cuando eran esparcidos. Y recordemos que ya había muchos por diferentes partes. Pero ¿qué dice Hechos 8:4? Pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban por todas partes comadreando. ¿Así dice? No. Iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El evangelio. Sáltese al 11:19 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido, ¿qué cosa? Esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y si usted continúa ahí leyendo, también se encuentran ahí a otros, pero también luego le hablan a los griegos, ahí en el 20, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ahí nos menciona que otros creyeron y otros son enviados. Pero nuevamente la costumbre era que cuando salías de tu tierra, no solamente ibas a hacer misiones, sino que a donde quiera que ibas, y aún cuando salías a la fuerza, aprovechabas la oportunidad para compartir la palabra del Señor. Pero habían bastantes cristianos en la isla de Creta, pero aún no se habían organizado eclesiásticamente para tener iglesias. Pero ¿qué hizo Pablo cuando llegó? Comenzó a organizarlos en diferentes grupos allí para que pudieran desarrollarse como iglesias y estar bien firmes y plantados, y después enviar a otros como misioneros a otros lugares a continuar la obra. Pero primero Tito tiene que continuar la obra, y es que aquí en esta carta le está animando. Ya le había dejado con esa tarea, pero ahora con esta carta le está animando a continúa y termina la tarea por la cual te dejé. O sea que te dejé esas instrucciones, estas órdenes, lo ordenado de, mira, busca esto, fíjate en esto de las personas. Primero ve su fidelidad. A Timoteo le dice, encarga a hombres de ¿qué clase? Fieles, idóneos, ¿verdad? Primero muestran su fidelidad en llegar, les das una tarea pequeña y la hacen. Ok, excelente. Ya se mostró fiel en esto. Ahora dale una tarea más grande. Y fíjate en esto. Fíjate en su vida familiar. Bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero ahí dice en el 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Pusieses ancianos, constituyeras ancianos. Eligieras presbíteros, se puede traducir de esta manera. O establezcas. Más literal, afirmes y dejes bien cimentado, cementado. ¿Cómo se dice? ¿Cimentado o cementado? Ayúdeme. ¿Sí? ¿Con sí? ¿Y? Sí, de cimiento. De cimiento. ¿No cementado? No. Ok. Gracias. O sea que afírmales bien los pies en lo que creen. Que conozcan bien la palabra del Señor, porque ya algunos tienen casi 30 años de haber conocido a Cristo, porque había pasado 30 años desde la predicación del apóstol Pedro, que algunos habían escuchado el evangelio y sabían, pero no habían madurado. O sea que afírmalos, déjalos bien firmes, bien plantados, para que sean columnas ejemplares.
No para verse bonitos y que los halaguen y alaben, no. Bien plantados, bien firmes, no todos chuecos ahí y pandos o torcidos o suaves, porque son llevados por todo viento de doctrina, escuchan algo bonito para acá y agarran para allá. No, que se afirmen bien en la doctrina, que no sean bebés o niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, sino que ya es hora, después de 30 años, que se pongan las pilas, que conozcan la palabra del Señor, que se afirmen. Ya basta ser niños y bebés y maduros. En otras ocasiones, Pablo, a través de Timoteo y en otras cartas también, ya deberían ser maestros algunos de ustedes. Pero ¿qué necesidad tienen? De que les dé lechita, que les dé puré ahí en la boca, que los atienda a cucharaditas. Ayer, gracias al Señor, terminamos, entre comillas, terminamos el discipulado con mi hija, Ilan, y el sábado que viene, Dios primero, comienzo con él, es en que apenas aceptó a Cristo. Pero en el discipulado aprendemos 4 cosas básicas, sencillas. El estudio bíblico, la palabra de Dios, es Dios hablándote a ti. En la oración, eres tú, hablándole a Dios. Y claro, ahí hay ingredientes, los 4 ingredientes de la oración. ¿Quién se los conoce ahí del discipulado? ¿Quién los recuerda? Primero llegamos pidiendo, no, alabando, glorificando el nombre del Señor, ¿verdad? Luego podemos pedir por otros, intercesión, ¿verdad? Pero hay que confesar antes de intercedir, ¿verdad? Entonces primero alabando, luego confesando, luego intercediendo, luego agradeciendo al Señor, ¿verdad? Pero regresando al estudio bíblico, es Dios en su palabra hablándonos a nosotros. La oración es nosotros hablándole a Dios. El compañerismo es hablando entre nosotros, animándonos, fortaleciéndonos, compartiendo lo que usted ha aprendido. Y cuando usted comparte lo que usted ha aprendido, esto le ayuda a otros a aprender, aprendemos los unos de los otros, fortaleciéndonos, animándonos. Y el testimonio es hablándole a los inconversos, de los que no conocen de Jesucristo. Entonces, nuestra relación con Dios, Él hablándonos, nosotros hablándole, y nuestra relación con el prójimo, el cristiano y el no cristiano, compartiéndoles a ellos. Y a esto se reduce toda la Biblia: amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ve los 10 mandamientos, de esto se trata también, ¿verdad? A esto se reducen. Pero aquí algunos ya llevaban 30 años y no conocían lo básico, más lo último que escucharon de la predicación del apóstol Pablo. Pero pudiéramos decir, hermano, tenían razón, porque no todos tenían una Biblia. Pero ¿cuántos tenemos una Biblia el día de hoy? Y si no tenemos una imprenta, ¿cuántos tenemos Aquí lo puede encontrar en diferentes idiomas, dialectos, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, afirma a los ya cristianos, a los ya creyentes, y los que ya son más maduros, de estos selecciona para que los pongas en liderazgo. Pero no solamente que tengan tiempo de conocer a Cristo, sino que conozcan la palabra y la vivan, y es lo que vamos a ver. Pero hazlo en cada ciudad, en toda ciudad. Afírmalos a todos los que están esparcidos por todas las ciudades aquí, en toda ciudad, en esta isla. ¿Y cuántas había aproximadamente en estos tiempos? Entre 90 a 100 islas. Y los diferentes historiadores nos dan estas cifras, entre 90 y 100. ¿Qué tarea, hermano, sería que el Señor nos dijera: ve y haz discípulos? Pero ¿cuál es nuestra tarea? A todas las naciones. ¿Y a qué se reduce la palabra etnos? Esto es la palabra grupo étnico que traducimos. Naciones, gentiles, es la misma palabra, pero literalmente significa a toda familia, que es la misma promesa de allá de Génesis 12 que le dio Dios a Abraham, que en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias, que de todas las familias de ahí salieron todas las naciones. Pero significa que el Señor quiere bendecir a toda la familia a través de Jesucristo.
Entonces, por eso Pedro también nos dice que el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que quienes procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la tarea aquí es en cada ciudad. Qué bonito sería que una iglesia por ahí tuviera un lema, o varias iglesias tuvieran este lema, de establecer grupos integrados, no solamente en su ciudad, sino en otras ciudades, en su estado, y no solamente en su estado, sino en otros estados, y en campos foráneos, para completar así la tarea en toda ciudad, en toda familia, en toda comunidad. Así como yo te mandé, dice ahí la parte del final del capítulo 1, verso 5. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te indiqué previamente cuando te dejé, pero te estoy escribiendo esta carta para animarte, porque nos desanimamos de vez en cuando. Entonces ya lo prescripto que requiere acción de constituir presbíteros, te lo voy a recordar porque todos necesitamos recordatorio y ánimo. Así que continúa, termina la tarea que dejé iniciada y que tú continuaste, pero ahora termínala, acábala. Instalando ancianos, presbíteros, obispos, lo mismo, líderes, pastores. Pero hermano, es la misma cosa y es lo que vamos a desglosar la próxima semana. Pero hablemos brevemente de esto el día de hoy. Aquí los presbíteros y ancianos que Tito nos va a mencionar, que Pablo a Tito le va a mencionar, cuando Pablo le escribe a Timoteo, son los mismos obispos. Allá en primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Vamos a leerlo, pero sáltese ya el 1.7 de Tito primero, para que vea ahí que primero ahí en el 5 dice ancianos en cada ciudad, pero en el 7 ¿qué dice? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y esto lo vamos a desglosar después, pero ahora cambió a ser obispo, ¿y acaso no es lo mismo que anciano? Bueno, pero vaya a primera de Tito hacia atrás, 3, 1 al 7. Solamente lo vamos a leer porque si no, usted me hace que me alargue. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Ok, solo leído. Palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué cosa? O sea que me está diciendo que esto se puede anhelar. Sí. ¿Qué desea? Buena obra desea. Y les dije que solo lo íbamos a leer y ya me estoy deteniendo, perdónenme. Pero es necesario que ¿quién? Que el obispo, y fue lo que dijo ahí al verso 7 de Tito, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que anciano o presbítero o obispo, estamos hablando de una misma cosa, pero anciano es el término de dignidad de presbíteros, y obispo señala los deberes de su puesto en relación con el rebaño. Entonces, ¿qué tenía que hacer Tito aquí en Creta? Debía nombrar ancianos, presbíteros, obispos, líderes, pastores. Y ¿con qué propósito? No para ladrar órdenes, sino para ser ejemplares, como los más maduros, ayudar a los otros a madurar, para alimentarlos, para cuidar de ellos. No para que fueran ociosos y vivieran del rebaño, sino para que fueran ejemplos de lo que es fidelidad al Señor. Así que al trabajo en Creta le faltaba
establecer no solamente ancianos, sino también una enseñanza correcta de lo que es ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. El ser cristiano no solamente es sentarse y calentar las bancas, las sillas y decir yo ya tengo 20, 30, 40 años en el Evangelio. No, sino era para trabajar. Y aquí en este caso Tito tenía que poner ancianos en cada ciudad, en toda ciudad. Tomar de los más maduros y ayudarles a madurar aún más para que fueran el ejemplo y la ayuda a los demás, ayudarles a madurar. Pero ¿qué es el discipulado? Lo poquito que usted está aprendiendo, enséñeselo a otra persona, compártalo con alguien, y lo poquito que sabe, compártalo con el que no conoce de Cristo en este aspecto, para que vengan a los pies de Cristo. No tenemos el tiempo para ir a ver allá en Hechos, cuando el apóstol Pablo, él mismo instaló ancianos en varias iglesias. Un ejemplo está en Hechos 14:23. Él no podía permanecer en cada ciudad, entonces tenía que, sí, él ayudó a levantar o a establecer, y los eruditos tienen diferentes cifras, porque algunas iglesias él las estableció directamente, otras fueron indirectamente. Él los ganó para Cristo y los dejó como líderes. Pero aquí está un detalle, hermanos. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Los líderes o la iglesia? Bueno, sí, la iglesia tiene la autoridad de nombrar a sus líderes, pero cuando usted le da la autoridad al pastor, a los líderes, entonces hay que someternos a los tales. Usted le ha dado la autoridad como iglesia a los hermanos, pero vamos a ver que al inicio era el mismo apóstol Pablo que los nombraba a las diferentes posiciones, pero luego la iglesia también nombraba a otros. ¿Se acuerdan allá en Hechos qué sucedió cuando los apóstoles estaban corriendo para allá y para acá, ayudando a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, predicando, orando? Y dijeron, hermanos, necesitamos ayuda. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Les pareció la propuesta buena? Porque ¿cuál era? ¿A quiénes nombraron? A 7 varones. ¿A cualquiera, los que estaban ociosos, que no tenían nada que hacer, o los que tenían más tiempo? No. Habían cualidades ahí, ¿verdad? Requisitos. Llenos de fe, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, etc. Porque dicen, no es justo. Y no es de que sea malo, pero no podemos hacer las dos cosas o todas las cosas bien. Y no es justo que dejemos de alimentar el rebaño espiritualmente por alimentar físicamente, que necesitamos la comida física, pero tampoco se le da a cualquiera el trabajo. Entonces a la congregación, a la iglesia le pareció bien la propuesta, y fue la iglesia quien nombró. Pero aquí Pablo está dando a Tito instrucciones, y las muy similares a las de Timoteo, que ya las fuimos a leer. Pero hay cualidades que se tienen que ver. Hay carácter que se tiene que ver. Y sí, anciano no solamente es edad, sino que ya es madurez en juicio, en conocimiento. Y tú puedes haber conocido a Cristo hace poco, pero madurar más que uno que ya tiene 30 años. Aquí es madurez espiritual, no solamente edad, y lo vamos a ver después. Y hermanos, yo les puedo decir sinceramente que yo prefiero 1000 veces a una persona que está dispuesta en humildad a aprender, que llegue aquí una persona arrogante diciendo, yo ya no tengo nada que aprender, a mí póngame a liderar porque yo ya le conozco todo. Bueno, una persona arrogante no va a aprender más de la palabra del Señor. Yo aprendo de ustedes. Hay muchas cosas que yo no sé. Y hay hermanos que conocen más de lo que yo he, es más, se les ha olvidado más de lo que yo jamás he aprendido. Pero yo siento que apenas le rasco la superficie a lo que hay que aprender. Pero aprendemos los unos de los otros. Pero aquí Pablo a Tito le está diciendo, analiza la forma del estilo de vida de una persona. A través de su vida, esa es la ventana que usted va a poder ver su carácter, su comportamiento, sus convicciones. Entonces la iglesia ahora analiza y dice, bueno, estas son las personas indicadas para liderarnos,
cuáles son las cualidades. Hay que evaluar. No solamente es nombrar a alguien a una posición y se acabó. Y quiero que me escuchen en esto, estoy terminando. Sí es importante tener a ancianos y pastores y líderes que pueden enseñar con efectividad la palabra de Dios. Pero aún igual de importante, si no más, es el poder vivirla, practicarla, ejemplificarla, ser ejemplo para que otros puedan seguir. Y no quiere decir que somos súper espirituales y que no tenemos fallas y defectos y errores y horrores. Pero le quiero decir que el estándar que el Señor pone para el que va a liderar, ¿sabía que casi prácticamente es el mismo para todo cristiano? Sí. Pero a veces lo esperamos del pastor, de los líderes. Pero con más ganas, si lo podemos decir de esta manera, debe ser de aquellos que nos lideran. Así que las cosas que faltan eran aquellas que necesitaban añadírsele. Les faltaba conocimiento en esto. Les faltaba añadirle, sí, conoces esto, pero te falta esto. Échale ganas en esto. Sigue adelante. Seamos como Tito ahí, que animó de diferentes maneras. A veces una palabra nos anima, nos consuela, nos exhorta. Pero a veces la presencia de una persona, a veces la oración, a veces la ayuda monetaria, a veces hay un taco, a veces simplemente sin palabras, al prestar ahí un hombro para que alguien llore, y a veces simplemente celebrar lo que el Señor está haciendo en la vida de otros. Pero usted siempre va a encontrar en toda la Biblia ancianos, obispos, presbíteros. Siempre va a estar en el plural. En todas las ciudades. No sabemos si el hermano Tito puso más, si solamente había una iglesia o en cada ciudad instaló líderes en cada congregación. Es lo que significa hermanos creyentes congregados. Somos una congregación reunidos. Aquí puso un líder, acá puso otro, quizás aquí puso dos, quizás acá puso tres, etcétera. Pero siempre lo encontramos en el plural, como te había designado, como te di instrucciones. Selecciona a personas maduras, ejemplares, en diferentes aspectos. Pero no tenemos el tiempo para hablarlo hoy, ya terminé, lo vamos a hablar Dios primero la próxima semana. Pero las instrucciones que Pablo le dio a Tito y a Timoteo van paralelas ahí de la mano. Pero hay unas pequeñas variaciones ahí de lo que, cómo los instruye, porque las necesidades en esta isla eran diferentes a donde estaba Timoteo. Pero la tarea sigue siendo la misma hoy en día. Aquí en Camino de Vida necesitamos varios líderes, varios pastores, varios diáconos. Es más, vamos a hablar también de que usted va a escuchar la palabra obispos, presbíteros, y estas dos usted no las va a encontrar en el término femenino. Y vamos a hablar de la diferencia, y no estamos menospreciando a la mujer. Va a encontrar para la mujer anciana, sí, pero hermano, usted acaba de decir que anciano y presbítero y obispo es lo mismo, y vamos a desglosar esto. Pero usted va a encontrar anciana, diaconisa, profetisa, jueza, y hay posiciones en este aspecto. Pero vamos a ver esas diferencias más tarde, y los diferentes requisitos nuevamente. Pero que sea irreprensible va a ser algo que va a resaltar, ejemplar en varios aspectos. Así que veremos, sí, que un líder, un obispo, un presbítero, que en este caso equivale a pastor, no lleva
en orden solamente su vida como un buen administrador de sus finanzas, de sus emociones, de sus deseos, de sus hijos, de su esposa, de sus bienes, de todo, sino que también ayuda a liderar en llevar en orden la familia, la casa de Dios, siendo ejemplar en esto. Pero que seamos como Tito.